Bienvenidas y bienvenidos a Club Bienestar Podcast. Como ya estamos viendo, está cada día más entretenido nuestro podcast, ¿no? Hoy día tenemos nuevamente una invitada que fue solicitada por muchos de ustedes a propósito de la propuesta de integración que está realizando. ¿Sí? Ha tenido mucho éxito y estamos buscando de alguna manera seguir aprendiendo, ¿verdad?, de lo que es la salud mental desde profesionales que además nos permitan integrar la sanación pránica con la medicina ortodoxa. Así que queremos recibir hoy día nuevamente con un fuerte aplauso a la doctora Verdugo. Muchas gracias. Muy contento de recibirlo otra vez. Hoy día hablábamos de la importancia de la salud mental en Chile, ¿no? Y veíamos cómo el duelo, ¿sí? El duelo es algo importante de trabajar. Y en tu experiencia clínica, tú te das cuenta de la importancia de un trabajo conjunto muchas veces, con fármacos, con medicinas complementarias, en el trabajo de integración en la propuesta del duelo, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia al respecto? Bueno, primero hablar un poco del duelo. El duelo generalmente se asocia al fallecimiento de alguien, pero el duelo es más amplio que eso. El duelo puede ser la pérdida de algo, ¿ya? Hay duelos, por ejemplo, físicos, por ejemplo, cuando las personas envejecen y pierden las capacidades, eso también puede ser un duelo. Duelo en el trabajo, perder un trabajo que uno quería, duelo de amistad, etcétera. Y hay una serie de cosas que pasan en la vida que se pueden clasificar como duelo. Hoy en día me quiero como centrar un poco en el duelo que es la pérdida de un familiar o un ser querido. Porque es como lo que más se consulta y como lo que más he tenido experiencia en sanación pránica con duelo, ¿ya? Una pregunta, doctora Verdugo. Cuando uno habla de duelos, uno podría decir que de alguna manera la muerte es algo normal, ¿cierto? Hay algunas personas que lo resuelven bien y que no necesitan consultar porque pueden integrarlo. Sin embargo, hay otras personas que el duelo y toda su extensión en términos traumáticos muchas veces les impide elaborarlo naturalmente, ¿sí? ¿Cuáles son como los síntomas que nosotros teníamos que estar muy atentos al respecto de que el duelo debiese ser tratado ya con psicólogos, con psiquiatras? Ya, bueno, existe, como tú dices, el duelo normal y el duelo patológico. Se define nuevamente con uno trabaja con manuales, ¿cierto? Que 12 meses, sobre 12 meses ya uno habla de duelo patológico. Sin embargo, depende nuevamente de la persona, de cómo se enfrenta a esto. Estar triste, ¿cierto? Un tiempo, qué sé yo, estar recordando a la persona, estar nostálgico, viendo fotos, a lo mejor es dentro de la normalidad, ¿ya? Pero si la persona de nuevo no se levanta, qué sé yo, empieza a hablar con el familiar o lo empieza a ver o a escuchar, ¿cierto? Hasta cierto punto ya podría ser explicable, pero ya como que nos empezamos a preocupar más, ¿cierto? Y se baja de peso, ¿cierto? Es como los mismos síntomas de una depresión, pero con reactiva, digamos, como lo que estábamos hablando antes, que era en el fondo debido a pérdida de este ser querido. Que hay una incapacidad de digamos, un sostenimiento en el tiempo. O sea, estamos hablando de un año. Sí, sin poder desapegarse, sin poder como construir mentalmente, cognitivamente, emocionalmente el tema, ¿no? Efectivamente. Bueno, se dice que de un 2.4, un 4.8 más o menos, presenta duelo patológico, ¿ya? Como cuadro. Y bueno, los duelos tienen estas 5 etapas que yo creo que varias personas lo conocen, qué sé yo, el tema de la negación, la ira, esta negociación que ocurre posteriormente, la depresión y finalmente la aceptación, que son como el resumen, ¿cierto?, súper rápido de lo que ocurre en un duelo. Ahora, en las personas muchas veces no ocurre, ¿cierto?, un desarrollo, digamos, que sea cada etapa que dure lo mismo, ¿cierto? Mucha gente se queda pegada en ciertas etapas y ahí hay que ayudarles un poquito a avanzar en este desarrollo del duelo, en estas 5 etapas.
Pero lo que me ha llamado la atención es el duelo y la crisis existencial. Y ahí, entonces, viene el tema de que se remueve en el interior de la persona como el cuestionamiento del yo, de la identidad y también de las creencias, de dónde vengo, cuál es el propósito de mi vida, porque si voy a nacer, ¿para qué existo si voy a morir? ¿Cierto? Hay como una crisis como más transpersonal, una crisis de identidad espiritual, de trascendencia de la familia, de los otros, propia. Exacto. Y aquí es donde ocurre muchas veces una reconexión espiritual y hay una búsqueda de decir, ok, ¿y dónde está mi ser querido? ¿A dónde se fue? ¿Se fue al cielo? ¿En qué creo yo? ¿Creo en la reencarnación? ¿O no creo en nada? ¿O vive en mi corazón? Bueno, hay una serie de respuestas, porque yo conversando de esto con mis pacientes me han dado muchas hipótesis, digamos, de qué es lo que pasa después de la muerte y dónde están sus familiares. Pero una opción de esto ha sido como la sanación pránica en la parte como más espiritual. Nos da como respuestas a hartas de estas preguntas que muchas veces quedan como inconclusas o no sé bien cómo afrontarlo. Y esto como que ha generado en los pacientes, cierto, que lo han tomado, mayor interés en leer, en, por ejemplo, acercarse a Master Choa, que es como un gran maestro, y por ejemplo ha ocurrido pacientes que han encontrado una familia, ¿ya? Y que algo que nunca pensaron que necesitaba, la familia espiritual o la familia pránica, ¿cierto? Que muchas veces se le nombra. Y esto les ha ayudado mucho a salir de esto, del duelo, de la depresión, porque sienten apoyo. Hay mucha gente que está solo, que está sin familia, ni sé yo, y este como apoyo de un grupo, ¿cierto? Que tiene ciertas creencias que se comparten, ha sido como muy beneficioso para ellos en los síntomas, en el proceso de duelo. Y por otro lado, la conexión, bueno, con otros en el sentido de salir, ¿cierto? Ya físicamente, ponerse de acuerdo, oye, voy a moverme en esto, quiero tener más proyectos. Eso impulsa a la persona como a poder vivir estas etapas del duelo con mayor velocidad, ¿cierto? Sin sufrir tanto y con un, digamos, recuperación de los síntomas antes, ¿cierto? Yo sin duda uso los fármacos, nuevamente quiero explicar eso, pero estas terapias sin duda nos aportan rapidez en los resultados. Es interesante lo que tú dices, porque en Sanación Pránica, y lo hemos tratado de ir mostrando en los podcasts, abordamos como las distintas instancias del desarrollo de las personas y también como los distintos temas que tocan la vida. Hablamos de que Master Choa, como ella mencionaba, tiene un paradigma de manejo de la energía para el tema financiero, para el tema del trabajo de equilibrio de las energías en el hogar, la psicoterapia pránica para las emociones, sanación avanzada para el tema físico. Toda una propuesta también que tal vez no hemos hablado en mucha profundidad, que es Arhatic Yoga o la meditación de corazones gemelos, que alguna vez la hemos hablado. Prepara de alguna manera a los terapeutas para tener un paradigma que puede ser también transmisible al paciente. Entonces, cuando nosotros hablamos del concepto de alma superior, de la conexión con Dios, de la trascendencia del alma o de la misma práctica espiritual, que de alguna manera lo que hablamos es que todos los que practican meditación están buscando hacer yoga. Exacto. ¿Cierto? Y yoga, curiosamente, significa unión. Unión con algo que no tengo. O sea, reunión, ¿sí? Entonces, se supone que la práctica espiritual lo que busca es unirse con algo que está más allá de nosotros, ¿sí? Que sería el alma superior. Y desde ese lugar, claramente, cuando uno trabaja con un paciente con un duelo, y esa claridad que de alguna manera paulatinamente los terapeutas van adquiriendo de una conexión con algo superior, también se convierte en una forma de orientar, de dar conocimiento, y eso claramente, como tú bien dices, puede generar recorridos nuevos en los pacientes. Efectivamente, bueno, y este duelo, como decíamos, es una pérdida, y a veces ese pedacito de corazón, o qué sé yo, esa cosa que perdí, ahí aparece el yoga, que justamente viene a llenar y a cubrir esto en distintos niveles. O sea, a veces uno dice, bueno, se murió mi mamá, ¿qué hago ahora? No puedo seguir adelante.
Y aparece esto como algo que complementa o viene a llenar un hueco que quizás lo que me falta es amor. Y no es la mamá en sí, sino que la mamá transmitía. Entonces la persona se empieza a llenar y es ser capaz de sostenerse solo. Y cosa que tiene como consecuencias que uno no se imagina. Es como que parte en una cosa y termina en otra, nada que ver. Entonces es como que no tiene límites. No sabría cómo explicarlo, pero sí, es muy interesante lo que usted dice, porque cuando hablamos nosotros del yoga, porque la pregunta es, ya, nosotros estamos hablando de poder sanarnos psicológicamente, emocionalmente, ¿cierto? Y de poder tener acceso a creencias nuevas, porque de eso estamos hablando en un duelo, ¿no? Sí. Entonces la pregunta es, ¿cómo se logra eso con la energía, con el prana, con la psicoterapia pránica? ¿Cómo aportan las creencias? Bueno, según lo que dice Master Choa, cuando nosotros tenemos pensamientos, emociones negativas, eso están instalados en los distintos centros de energía. De alguna manera, cuando tenemos muchas emociones negativas, estamos conectados con lo que se dice nuestra naturaleza inferior, ¿sí? La naturaleza inferior sería la que está llena de emociones negativas, pensamientos negativos, tristeza, dolor, sensación de pérdida, angustia, de separación, por la dificultad de poder verlo o no verlo. Y todo eso está como abajo, está como un peso. ¿Sí? Entonces lo que la propuesta de la psicoterapia pránica es que al trabajar con la energía, esos pesos que están presentes, ¿cierto?, en la parte más inferior nuestra, se liberen. Entonces, cuando se liberan esos pesos, la personalidad, ¿cierto?, que sería nuestra manera de vivir en la vida cotidiana, empieza a hacerse más liviano. Y esa liviandad permite hacer yoga. ¿Qué sería hacer yoga? Significa conectarnos con algo superior que naturalmente se da en nosotros, pero que no podemos hacerlo por estos pesos inferiores, ¿sí? Entonces, al estar más livianito acá abajo, sin emociones negativas, etcétera, establecemos un puente de conexión con esto superior que se llama alma, ¿cierto? Y desde el alma naturalmente empiezan a descender energías y cierto tipo de conocimientos, ¿cierto?, que son información que viene de otros lugares, que empieza a impregnarnos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un cambio espiritual y de empezar a darnos cuenta de cosas que antes no nos damos cuenta con la psicoterapia pránica, de alguna manera estamos teniendo acceso a ese lugar superior de información que desciende sobre nosotros y nos impregna. Y empezamos a sentir, a pensar y a ver de manera distinta sin tener mucho claridad o control de lo que está ocurriendo. Por eso lo que tú decías me parece tan interesante, ¿no? Es como que me siento mejor, tengo más ganas, como que siento que está bien el familiar que partió, pero no sé qué me pasó, no sé cómo llegué a estas conclusiones. Exactamente. Sí. Bueno, respecto a eso, como que uno hace... En el fondo, todos los que han pasado por rabia o como tú dices, emociones inferiores, sienten en el cuerpo, se siente, ¿cierto? La guata apretada, el pecho apretado, la angustia, la dificultad para respirar, la sudoración, etcétera. Hay síntomas físicos que son equivalentes emocionales, que se llaman en psiquiatría, pero que se pueden manejar de forma energética. Ahora, es como eso, como no sé bien qué pasó, pero ya lo superé y ya no lo siento. O sea, ¿qué explicación le puedo dar? Es el tema energético, ya que es una dimensión no tan explorada por la parte médica y que existe, pero no se estudiaba más. O sea, finalmente lo que nos importa aquí, porque ya, claro, nosotros podemos a lo mejor tener una cuestión de creencia respecto ya a la energía, realmente en los pensamientos, según lo que dicen ustedes pránicos, se guardan en los chakras y se pueden sacar de ahí desintegrándolo, eliminándolo. Ya, no les creo mucho. Exacto. Pero, si te digo un escéptico, ¿no? Pero la pregunta es, oye, pero después de hacer eso, ¿qué le pasa al paciente? Se siente distinto. Como que ya no tiene los pensamientos negativos que tenía hace un rato. No tiene angustia. Se le acabó el miedo y el pánico que tenía antes de la sesión. Después de la sesión no lo tiene o disminuyó en 1%. Ya. Podrá ser efecto placebo, da lo mismo, ¿cierto? En este nivel de análisis pequeño, con esta pequeña mirada muy, muy limitada, que sería mirar solamente una sesión y no conocer todo el paradigma, etcétera. Pero lo importante finalmente aquí que nos queda es el resultado. El resultado que el paciente vivencia como transformación. Efectivamente, porque en el momento la persona se siente bien sí o sí. O sea, eso 99% de los casos, yo creo que, o 100% de los casos, la persona se siente bien durante la sesión.
El tema son las consecuencias en otros aspectos de su vida que a veces uno no controla, porque es como, a ver, me pasó con un paciente que me dijo, doctora, qué sé yo, tengo muchas deudas, me siento mal, no puedo dormir, siento pesadez en el pecho, no sé qué, ya, lo vi a una sesión. Lo veo al mes siguiente y me dijo, doctora, es que hubo gente que me prestó plata, gente que pagó la colegiatura de mi hija y se lo debe a usted. Y yo dije, pero ¿y yo qué tengo que ver? Me decía yo. Y me decía, es que yo sé que usted lo hizo de alguna forma. Y es como que algo que intuyen que tiene que ver con esto, pero no saben cómo explicarlo, ¿ya? Claro. Y como que eso tiene como consecuencias hasta en lo económico y cosas que no se esperan. Entonces, como resultado, que van más allá como de lo físico, ¿no? Claro, más allá de la intervención directa, como que se expande en otros niveles, así como el efecto mariposa que le llaman por ahí, ¿no? Claro, que esta cosa como que mueve el sistema, ¿sí? De la Matrix, que jugamos a veces en los cursos a hablar de la Matrix, ¿no? Como de la Matrix, ¿cierto? Que se mueve la Matrix y chuta, no sabemos cómo se mueve, pero finalmente genera realidades nuevas, la transformación interna, o sea, el cambio interior genera un cambio exterior. Qué loco eso, ¿no? Qué loco, o sea, de verdad que cambios inesperados y que esa persona, digamos, haya hecho el link con la sanación pránica, no, tampoco tengo explicación, ¿ya? Tengo otro caso que es de Carolina que me gustó bastante, que ella es una química farmacéutica, bioquímica o ¿Químico farmacéutico? Farmacéutica, perdón. Y trabaja para el hospital La Balsa, es una persona bien, ella me autorizó a usar por eso ya la nombro, una persona bien racional que vivió un duelo de su hermano que fue muy inesperado, y ella estuvo con esta crisis existencial, y le costó mucho el tema del hermano. Ella tomó sanación pránica, hizo me parece que 10 sesiones, y la verdad que ella no sabía cómo explicarme nuevamente lo que le sucedió, pero tuvo como una remoción de su ser interno, de una reconfiguración completa, ¿ya? Entonces cambió su forma de ser, hábitos más saludables, empezó a hacer ejercicio, se metió a un grupo de meditación, empezó, digamos, a hablar de otros temas, y me decía, y yo le preguntaba, pero ¿qué sientes tú físicamente? Me dijo, y lo anoté aquí porque fueron sus palabras, alivio del alma. Y yo quedé un poco así como que de mi parte intelectual dice, ¿qué es eso? No lo sé, pero sé que está mejor, sé que está muy bien, que le ha impactado en todos los aspectos, el tema de pareja está mejor. Y me dice que, bueno, dentro de las sesiones que hizo con esta terapeuta, hacían una meditación, que es la meditación de Master Choa de Corazones Gemelos, que la nombramos recién, y que ha sido maravilloso, porque, bueno, junto con esa meditación se remueven estas como energías, ¿cierto? Estos elementales que le llamamos a veces, ¿cierto? Que interfieren en el tema de conectarse realmente con el interior, con lo que la persona es, con la divinidad que somos o tenemos cada uno de nosotros. Bueno, doctora, seguimos con este proyecto de integración de terapeutas con psiquiatría. ¿Sigue con esos deseos, comanda? Absolutamente. Bueno, la página web, acuérdense, mentesalud.cl, integración de todas las terapias, digamos, sanación pránica, porque hay otras terapias que la verdad es que no puedo recomendar porque no las conozco y porque no sé, ya prefiero irme a la segura con este tipo de terapia como la sanación pránica, que tiene todo este estudio, ya digamos tiene todos estos niveles, ¿cierto? Hay que pasar una serie de cursos, qué sé yo, para lograr cierto conocimiento teórico y práctico, y los invito tanto a pedir terapia como a meterse a lo mejor a estudiar, ¿no? Y encontrar las respuestas. Bueno, muy felices una vez más de haber tenido a la doctora Verdugo. Aprendemos un montón cada vez que la tenemos. Esperamos tenerla más seguido, ¿cierto? Sí, se pide. Así que no se olviden, todos los días, 21 horas, podcast Club Bienestar. Chao.
Bueno, esperamos que este capítulo de Club Bienestar Podcast haya sido muy interesante para ti. Hemos estado dedicados este tiempo a poder crear esta instancia de conocimiento de lo que es la sanación pránica a través de terapeutas con mucha experiencia. Si tú consideras de que es importante para ti contactar a alguno de los terapeutas que has visto en nuestros capítulos del podcast, por favor conéctate con la información que está acá abajo, nuestro WhatsApp, nuestro Instagram, nuestro correo electrónico y bueno, prueba una experiencia de sanación pránica junto a ellos, siempre va a ser beneficioso para ti. Nos vemos.